Ahí está mi correo electrónico, por si lo quieren también anotar. Y también luego al final les puedo dar mi contacto para que me puedan hablar también por teléfono. Bueno, quiero que vean la pantalla y quiero que piensen qué es lo que haces como un lector o como una lectora para entender este texto. Puedes usar tu micrófono por tu teléfono o puedes utilizar el chat box para escribir cuáles son unas cosas que tú haces como un lector o como una lectora para entender este texto. Por ejemplo, yo sé que es una receta. Al leer una receta, yo sé que voy a tener que seguir varios pasos. Quizás estoy viendo las fotografías que me está mostrando la receta para darme unas claves de cómo se va a ver el producto final o se espera que se vea el producto final. Algo más que quizás no comenté yo que ustedes hicieron para poder entender este texto. Disculpa, Marta, tengo los micrófonos apagados, pero ya los voy a abrir para que puedan contestar. Ay, perfecto, gracias. ¿Ok? Ok, ¿alguien sí ya les funcionó el micrófono? Okay. Bueno, pues como les digo, sé que es una receta, sé que hay pasos que seguir, tenemos la fotografía que ojalá es el producto, y sabemos que para una receta hay que seguir esos pasos a como están escritos, ¿verdad? Porque si no seguimos los pasos tal como están escritos, corremos el riesgo que no salga el producto final como debería de o que no va a saber rico o ya X cosa, ¿verdad? Si no seguimos las instrucciones tales como estén escritas ahí. Ahora, pensando en este texto, es un idioma que ya conocemos, ¿verdad? El español. Y para nuestros niños hispanos parlantes que están en nuestras clases bilingües, ellos ven los textos escritos en ambos idiomas, pero más que nada en español. Nosotros aprendemos en nuestras clases bilingües, estamos aprendiendo a leer en nuestra lengua nativa, que es español. Pero a veces la lectura se parece como un idioma que no reconocemos, quizás así. Que si, por ejemplo, si inglés es un segundo idioma, quizás al leer el inglés, o si tienes algunas dificultades de aprendizaje en español, incluso el texto en español puede lograr verse así en tu mente. Ahora, aquí no les estoy dando ninguna clave de qué se trata este libro, ¿verdad? No ves fotos, yo no te leí el texto en voz alta, pero quizás reconoces algunas palabras como dormido, reconozco la palabra padre, la palabra corriendo me suena como a corriendo, pero si yo te pongo esta ilustración, ahora tu cerebro dice, esta es una clave. Puedo ver que es el Ricitos de Oro. Puedo ver que son los tres osos. Nuestro cerebro, cuando ve un texto, utiliza esas claves para poder comprender lo que está pasando en un cuento. Pero igual, como dije hace ratito, aunque sea tu idioma natal, o quizás es un segundo idioma que estás intentando de leer, las palabras y las letras pueden parecer desconocidas, ¿verdad? Para algunos estudiantes. Entonces, nuestro cerebro intenta
a comprender el texto utilizando otras técnicas, otras estrategias. Es ahora, viendo el mismo texto en español, ahora podemos confirmar si lo que habíamos visto en portugués era parecido a lo que pensábamos, o si podemos confirmar que, ok, iba bien, o no, wow, estaba fuera completamente de lo que era ese texto. Usamos lo que ya sabemos, que espero que, o asumí que muchos están familiarizados con el cuento de Ricitos de Oro y los tres osos, y pues eso nos ayuda a confirmar lo que pensábamos. Eso ayuda a nuestro aprendizaje, que era algo que ya conocíamos. En la lectura, quiero que piensen en la palabra lectura con dos componentes. Una parte de la lectura es de poder leer las palabras, ¿verdad? Las tenemos que poder decodificar. Ahora, lo bonito del español es que todas las palabras se pueden decodificar. Es un idioma silábico, así que si leemos en sílabas, vamos a poder decodificar esas palabras o leer esas palabras. Pero eso no es todo de lo que se trata la lectura. La lectura también es la comprensión. En cuanto un estudiante intenta a leer las palabras, a menudo el cerebro está tratando de comprender lo que está decodificando. Y dentro de un texto, nuestro cerebro, las técnicas que luego utiliza nuestro cerebro para poder entender un texto, lo quebré como en tres partes, en tres componentes. Cuando estamos viendo dentro del texto, estamos buscando información, vamos a monitorear y corregirnos mientras estamos leyendo. Estamos tratando de leer o de codificar las palabras. Estamos tratando de mantener la fluidez, es decir, que estamos leyendo tal y como hablamos, ¿verdad? No estamos leyendo palabra por palabra o sílaba por sílaba. Y dentro de un texto vamos ajustando nuestra fluidez, nos vamos ajustando el paso en que vamos leyendo y también quizás estamos visualizando mientras leemos. Quizás nos estamos imaginando cómo es que se podría ver eso en una película, qué imagen se te viene al cerebro cuando lees una parte. Todo eso nuestro cerebro está haciendo con el texto frente de nosotros. Por eso está, aquí dice dentro del texto. El texto está frente de ti y esas son unas técnicas, unas estrategias que está usando tu cerebro. También, a la misma vez, tu cerebro está pensando acerca de ese texto. Quizás está tratando de hacer predicciones. Si es un libro que ya has leído o que nunca has leído, quizás estás tratando de hacer una predicción. Quizás estás tratando de conectarte con ese texto. Te hace pensar en otro texto, te hace pensar en una experiencia, te hace pensar en una película, algo que has escuchado. Todo eso nos ayuda a comprender un texto. Puede ser que haces un resumen de lo que vas leyendo. Eso muestra que tienes buena comprensión, ¿verdad? Si tú lees algo y luego te lo puedes contar a alguien más, es que estás haciendo un resumen de lo que leíste. Quizás estás haciendo una inferencia con información implícita que no es tan explícita en el texto. Y cuando lees, puede que vas a adquirir nueva información. Ahora, todo esto que ves en esta pantalla son cosas que se puede llegar a hacer, es el trabajo ese tu cerebro, ¿verdad? No quiero dar a entender que estás haciendo cada cosa cada vez que lees. Y luego, más allá del texto, puede ser que estás analizando el texto o estás evaluando el texto. ¿Te gustó el texto? ¿Estás de acuerdo? Lo que es lo que escribirías tú. Todo eso está pasando. Y todas esas estrategias son estrategias de aprendizaje para la lectura. Incluso tomen en cuenta lo que les dije hace ratito, que la lectura son esos dos componentes, el poder decodificar las palabras,
pero también esa parte de comprensión. Con esos dos componentes es lo que le llamamos a nosotros la lectura. Y cuando las maestras están enseñando durante su hora de lectura, están haciendo esas dos cosas. Están enseñando a cómo decodificar las palabras, pero también haciendo preguntas que va a ayudar en la comprensión. Esos tres componentes, como les dije, de la comprensión, también lo podemos pensar como a nivel o en este contexto. Pueden ver que tengo tres columnas. La primera columna es si quieres hacer énfasis en la decodificación de la palabra. Si usted está leyendo con su hijo o con su hija y ve que está batallando para leer la palabra, dos cosas que podrías decir es, ¿sabes qué? Vamos a quebrar la palabra en sílabas. Intenta la palabra de nuevo. Como nuestro idioma, el español, es silábico, así es como queremos que los niños intenten a quebrar una palabra. Ahora, el inglés se lee más fonema por fonema, cada sonido, pero el español no es necesario y no es natural, ¿verdad? No es natural leer sonido por sonido. Entonces, si usted ve que su hijo o su hija está batallando en leer cierta palabra, podrían intentar que lo quiebren en sílabas y que lean la oración de nuevo. Si usted quiere, mientras está leyendo con su hijo o su hija, que el lector esté pensando en el significado de una palabra. Quizás es una palabra desconocida, y cuando son palabras desconocidas, pues eso va a afectar la comprensión, ¿verdad? Si no se sabe en esa palabra, no, quizás se van a trabar en la comprensión. Entonces podrías preguntar cómo la palabra tiene alguna raíz, una palabra base que reconoces, como las palabras aterrizar, enterrar, terrestre, todas esas son dentro de la familia de la palabra tierra, tienen esa palabra base. Entonces ya en su mente el lector puede decir, ok, aterrizar, tiene que ver algo con la tierra y ahí se va construyendo la comprensión de una palabra desconocida. También, pues el español, ya que tiene muchas raíces latinas, ¿verdad? Usamos los prefijos o los afijos también para analizar las palabras. Si yo sé que el prefijo des significa el opuesto, pues entonces la palabra descuidado, yo sé que es lo opuesto de cuidado. Y cuando los niños empiezan a ver patrones así dentro de las palabras, eso ayuda no solamente en el significado, pero también en la decodificación de una palabra. Y también preguntarles, a ver, piensa de lo que se trató el cuento. ¿Eso tiene sentido? ¿Tiene sentido que esta palabra signifique X cosa? Entonces, utilizando esas dos estrategias, ustedes pueden asegurar que están pensando los niños en el significado de una palabra. Y la tercera columna es por si quieres que el lector se autocorrija, que mientras él o ella esté leyendo, ellos se den cuenta de cuando hacen esos errores en su lectura. Entonces podrías preguntar como, algo no tenía sentido. A ver, intenta esa oración otra vez. O por preguntarles nada más, a ver, ¿eso tiene sentido? O escucha cómo leo esta parte y luego lees tú. Como maestra, esa estrategia se utiliza bastante y más que nada en los grados primarios de kinder y primer grado, cuando los niños apenas están empezando a decodificar esas partes, la maestra es como el modelo de cómo se debe de leer, ¿verdad? Entonces, también para los estudiantes que son de segundo, tercero, cuarto y quinto, que también están batallando con la fluidez, vamos a decir que leen palabra en palabra. Quizás quiebran las palabras en sílaba cada vez que ven una palabra desconocida. Ahí es donde ustedes, como los adultos, y esto puede ser también cualquier otra persona que esté en su casa, que se esté leyendo con su hija o con su hijo, que sean el modelo para esa lectura.
y esa es una estrategia que se usa bastante dentro de los salones de clase, que la maestra dice, escucha cómo leo esta parte y luego quiero que tú repitas o leas igual que yo. Y eso ayuda a que los niños ahora tengan alguna idea de cómo se debe de escuchar cuando se lee. Sé que sé que dije que íbamos a mantener todas las preguntas para el final, pero si alguien tiene alguna pregunta, por favor, no duden en ponerla en el chat para luego poder repasar esas preguntas en los comentarios al final. O si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita, por favor, pueden utilizar su micrófono. Okay. Bueno, vamos a hablar acerca de qué es un lector reacio y el por qué. ¿Por qué es que tenemos niños que no tienen la voluntad para leer? Quizás no tienen el ánimo, ¿verdad?, para leer. ¿Y cuáles son unas cosas que podemos hacer para evitar eso? Esta cita es una cita que me gusta mucho, que escuché en una presentación, que si no te gusta leer, es que no has encontrado el libro para ti. Y me encanta hablar de eso con los estudiantes para que ellos vean que no es fácil ni te viene tan natural gustarte la lectura, ¿verdad? Aprendiendo a leer es difícil, es frustrante, y es algo que cuesta trabajo, igual que cualquier otra cosa que te vas a proponer. Si a tus niños les gusta jugar videojuegos, la primera vez que jugaron videojuegos no lo hicieron bien, ¿verdad? Si están en deportes, cuesta práctica. Si no practicas, no vas a ver no vas a ver que no vas a mejorar, ¿verdad? Entonces, es algo que como maestra, y es algo que platicaba mucho con mis estudiantes, si tú me dices que no te gusta leer, es que no has encontrado el libro para ti, y yo como maestra voy a hacer el esfuerzo de ver qué interés tienes, por qué es que dices que no te gusta leer. Vamos a hablar acerca de unas estrategias de cómo podemos que alguien no lea sílaba en sílaba. Y luego al final voy a hablar un poquito más de eso, señora Flores. Gracias por su comentario en el chat. Bueno, el por qué. ¿Cómo es que los estudiantes dicen que no les gusta leer? Quizás es porque creen que la lectura es muy difícil, no tienen el interés, no hay un tema que les parece hasta ahorita interesante. Quizás se están comparando a otros. Les falta concentración, no se relacionan con el tema, no tienen la voluntad, no se ha hecho un hábito. Todas estas razones puede que el porqué de que vemos la lectura como algo difícil, y no siempre significa que son malos en la lectura, ¿verdad? Todas estas cosas pueden afectar cómo se siente el estudiante al tema de la lectura. Primero, pues vamos a ver algunos puntos del resto del taller de hoy. Vamos a hablar de las expectativas de fin de año. Como les dije, yo más que nada trabajo con los estudiantes de pre-K a quinto grado, así que les voy a mostrar las expectativas para esos grados, para que ustedes pues vayan viendo qué es lo que se espera de mi hijo o de mi hija para fin de año a nivel de la lectura. Vamos a hablar de las destrezas silábicas, que siendo un idioma silábico y somos todos hispanos parlantes, la importancia de las sílabas y cómo es que podemos lograr que los niños no lean sílaba en sílaba. Vamos a hablar de la importancia del vocabulario. Vamos a desarrollar un poco más esa idea de comprensión, unos consejos y recomendaciones, y pues luego preguntas y comentarios. Para un estudiante de kinder, para fin de año se espera que los estudiantes de kinder puedan leer un texto como este. Algunos características de este texto, si puedes ver que
son palabras multisilábicas, ¿verdad? En español hay muy poquitas palabras de una sílaba. Entonces, en esta página ves palabras de 2 a 3 sílabas, pues la palabra culebra siendo la palabra de 3 sílabas. Y podemos ver que en este texto el patrón silábico que vemos es de consonante vocal, porque es la sílaba más común en el idioma de español. Entonces, si yo quiero ver la palabra vete, puedo ver que la palabra vete es consonante vocal, vete. Igual con la palabra casa, igual con la palabra hoyo. En kinder empiezan a combinar consonante con vocal para crear esas sílabas y empiezan a leer por sílaba. Y para el fin de año, esto es un ejemplo de un libro que puede llegar a leer su hija o su hijo, oraciones simples y también puntuación vienen siendo oraciones declarativas y también de interrogación. Eso van a ver diferentes tipos de puntuación dentro del libro. Ahora, para kinder, finales de kinder, a finales de primer grado, es donde vas a ver la mayor diferencia en las lecturas. Quiero que de una última vez, fíjense en este texto de kinder. Para cuando terminen primer grado, esta es la expectativa de primer grado, para los finales de primer grado. Así que podemos ver que desde kinder a primero, la diferencia. En primer grado, los niños ya pueden decodificar palabras. Ahora, esto es final de año, ¿verdad? Después de 10 meses de instrucción, después de 10 meses de estar practicando también en su casa y leyendo en su casa, estas son las expectativas de primer grado. Podemos ver palabras multisilábicas, claro, podemos ver diferentes puntuación, podemos ver el guión que nos dice que hay diálogo dentro de este libro y podemos ver que es una historia que va a tener los elementos de trama, va a tener personajes, va a tener escenario, va a tener un problema, va a tener una resolución, cuando es un libro de ficción, claro. Entonces, cuando los niños a finales de primer grado ya pueden, bueno, la expectativa es que puedan leer ya con esa fluidez para poder mantener esa comprensión cuando leen un texto que se ve como este. Para primero a segundo, finales de segundo, este es un ejemplo de un libro a nivel de segundo grado. Podemos ver muchas cosas que vimos en el texto de primer grado, palabras multisilábicas, el guión que nos dice que hay diálogo. Este es otro libro de ficción, así que igual van a tener personajes, va a haber un problema, va a haber una resolución, muchas cosas parecidas al de primer grado, solo que aquí las palabras que son multisilábicas son un poquito más complejas. Quizás son palabras con conjugación de los verbos diferentes, tiene los personajes que cambian a través del cuento. Y luego cuando llegan a tercer grado es cuando empezamos a ver libros de capítulo. Los libros de capítulo usualmente los niños empiezan a agarrar esos de la biblioteca a finales de segundo grado, empezando tercer grado y sigue, ¿verdad? A partir del tercer grado es muy común que los niños agarren libros de capítulo. E igual a los de segundo grado, cuando es un libro de ficción, vamos a ver esos elementos de ficción, el personaje, el escenario, el problema, la resolución. Y los niños logran evaluar el texto, a hacer esas conexiones al texto, quizás conectándose a un personaje o que puedan ver algo en común con ese personaje o con ese cuento.
Y lo importante de un libro de capítulo es que el capítulo 2 le sigue al capítulo 1, ¿verdad? Entonces ellos tienen que, para fin de año de tercer grado, tienen que conectar esas ideas. A ver, ¿qué leí ya en capítulo 1? ¿Qué leí ya en capítulo 2? Porque todo eso se va conectando a menudo que leen el resto del texto. Entonces, para el finales de tercer año, la expectativa es que los niños puedan seguir ese cuento y no empiecen desde el principio cada vez que van a leer un libro de capítulo. Y ya en cuarto grado y más allá, quinto, sexto, séptimo, ¿verdad? Todos los restos de sus años en la escuela, van a empezar a ver palabras que tengan más prefijos, tienen afijos, van a tener conexiones a las palabras bases que, repito, que pues en español hay muchas conexiones con palabras latinas, ¿verdad? Entonces, pueden, ya que hayan ya han logrado decodificar las palabras, todas las palabras las pueden decodificar y empieza a importar más la comprensión porque ya han podido decodificar. Acuérdense que la lectura tiene que ver con esos dos componentes. ¿Puedo leer las palabras? Sí. ¿Puedo comprender las palabras? Esa es otra cosa. Entonces, ya pasando primer grado, cuando los niños ya han logrado decodificar, leer palabras, ahora el enfoque es en la comprensión. ¿Alguna pregunta en las expectativas de cada grado? Bueno, me imagino que es el pariente de Mariela. Veo que levantó la mano. Y también la señora Karina. Sí. Sí, buenas tardes. Disculpe, quizás me voy a salir un poquito del tema, pero sí es una inquietud que tengo referente a mi hijo de 10 años que está en quinto grado. Ajá. Él, desde el año pasado, empezó a leer unas historias de un personaje y empezó a traer solo libros de ese mismo personaje porque él decía que era la continuación. Ajá. Pero a este año sigo viendo solo libros de eso y le digo, ¿ya leíste esos libros? Sí. Y él los sigue leyendo. Y entonces le digo yo, ya no quiero esos libros. O sea, tenés que empezar a leer otros libros, así como esas historias te gustaron, tenés que encontrar otras historias que te gusten, porque siento que ya se me encerró en que solo quiere leer eso y ya no dice que no encuentra otras historias interesantes. Sí, sí. No sé si fue un error mío al decirle, ya no quiero esos libros, tenés que pedir otros. En eso quiero que usted me ayude. Ok, sí, no quiero decir que fue un error, incluso puedo conectar a esa experiencia. Mi niño también es de quinto grado y él está obsesionado con una serie también ahorita, uno de Spy Kids o algo así. Y entonces hizo bien en tratar de animarlo a que escoja otra serie. Y mi recomendación es que también le haga saber a la maestra o a la bibliotecaria incluso, porque ellas son las que también conocen bastantes de otros autores que quizás escriban ese género o escriban acerca de ese no de ese personaje, pero el mismo tipo de libro, ¿verdad? Pero lo bueno es que su hijo ya encontró el interés, ¿verdad? Ya él sabe qué es lo que le interesa y ese es como el primer reto. Que eso, cuando estamos hablando de los estudiantes o los lectores que les falta esa voluntad para poder leer, de decir, ¿sabes qué? Voy a leer un libro ahorita. Esa parte se escucha como que su hijo ya sobrepasó ese reto, ¿verdad? Entonces, es como ese vas a balancear, ok, lo estoy animando para que escoja algo nuevo, pero tampoco lo voy a castigar si quiere seguir leyendo esos libros. Entonces, podría que le dice, ¿sabes qué? La próxima vez que vayas a la biblioteca, dile a la bibliotecaria, ¿sabes qué? Me encanta este libro, ¿me puedes ayudar a encontrar un libro como este?
y por ahí va animándose él para poder intentar otros libros, otra serie que le guste. Muchas gracias por esa pregunta y como le digo, conecto con usted porque en eso estoy con mi hijo también. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Carmen. Sí, una pregunta. Mi hijo cumplió 12 años, es mayor de la mayoría de los niños que las madres que estamos conectadas ahora mismo seguro tienen muchas inquietudes. Él está en séptimo grado. ¿Cómo hago ahora que está en séptimo para que él comience a coger el gustito a leer? Porque los videojuegos, oye, se lo quito cada 2 horas, hago que pueda jugar, porque si lo dejo dura el día entero. Pero necesito que me dé alguna pauta para yo comenzar a incentivarlo a que él comience a gustarle, que le coja gustito a la lectura. Sí, sí, y usted habla de algo que vamos a ver ahorita en unas diapositivas más acerca de todas las tentaciones fuera de que es como un obstáculo, ¿verdad? Para la lectura. Entonces, dame unas diapositivas más y luego me voy a regresar a esa pregunta si no he tocado ese tema. Ok, gracias. Sí, claro. Bueno, pues aquí viene. ¿Cómo es que podemos ayudar a esos niños, ayudar a los niños quienes dicen, no me gusta la lectura, no quiero leer? Primeramente, quiero darle tiempo a la pregunta de la señora Flores, que en el chat box habló acerca de su hijo que no deja de leer o de partir las palabras en sílabas. En primaria, así es como le enseñamos a leer primero a los estudiantes. Y la conciencia silábica juega un gran parte en las habilidades de la lectura. Incluso se han publicado unos estudios que dice que ese conocimiento, el conocimiento de las sílabas, desde el nivel de kinder, es un predictor para el logro de la lectura más allá después de kinder. Como el español es un idioma, y repito, ¿verdad? Silábico y transparente, que hay un sonido para cada letra, no como inglés, ¿verdad? Que hay 10 sonidos para una vocal. El español no es así. El español es un sonido para una letra. Entonces, ese conocimiento silábico juega un papel grandísimo en la decodificación de palabras. Y ese es como el primer obstáculo, que un niño diga, no me gusta leer porque no sé leer, no puedo leer. Yo lo escuchaba a cada rato cuando era maestra de primer grado, cuando era maestra de segundo grado. Me decían, no puedo leer, no sé leer. Y es porque les faltaba esa conciencia silábica que primero empieza a nivel auditivo. Si a un nivel auditivo el estudiante no puede partir la sílaba, eso te dice que no lo va a poder leer así tampoco. Entonces, por ahí empezar, si algunos que están conectados tienen hijos en los grados primaria, pre-K, kinder, primer grado, segundo grado, quiero que intenten a nivel auditivo, a ver, mi hijo o mi hija tiene esa conciencia silábica. Y es decir, y eso es como para nosotros, como para maestros, nosotros tenemos que saber, a ver, qué tipo de sílabas van a encontrar mis niños en un texto. Y en español podemos poner las sílabas en estas categorías. Tenemos sílabas abiertas, vocal, las trabadas, el diptongo, la sílaba cerrada y la sílaba inversa. Todos estos patrones silábicos van a encontrar los niños en el texto. Y entonces, repito, la conciencia silábica tiene que empezar a nivel auditivo. La mayor parte de las palabras en español
el 53% son sílabas que nosotros le decimos abiertas, que tiene el patrón consonante vocal. Si ven en la primera fila, esas son palabras como mesa, culebra. No, esa ya no, porque bra es una trabada, perdón. Computadora, todas esas tienen CB. No importa qué tan larga es, puedes que la palabra tenga solamente sílabas abiertas. Tenemos palabras cuando las partes después de la vocal, como la palabra oreja, oreja. La primera sílaba es solo la vocal, o. Ese tipo de palabras solo es el 10% de nuestras palabras en español. Y las sílabas con el patrón consonante vocal, que viene siendo como un diptongo, es solo el 4% de nuestras palabras. Entonces, para los niños en kinder, primer grado, en segundo grado, en tercer grado incluso, están aprendiendo todos esos patrones silábicos y cómo decodificar la palabra según el patrón silábico. Entonces, algunas destrezas que vienen a menudo son las que vemos en la pantalla. Los estudiantes deben de, si usted quiere evaluar, a ver, mi niño tiene conciencia silábica y no importa si su hijo tiene 4 años a 14 años. Vamos a ver cómo podemos evaluar si tienen ese conocimiento silábico. Si puede dividir una palabra en sílabas. Si yo le digo, a ver, parte la palabra calabaza. Calabaza. ¿Cuántas sílabas tiene? 4. Esos que tiene esa conciencia silábica. Ha desarrollado o está desarrollando esa conciencia silábica. Poder identificar la sílaba tónica. Y les voy a decir, como maestra, esto les cuesta trabajo. ¿Cómo decir la palabra camino a la palabra caminó? Para poder leer una palabra y decodificar una palabra así, tienen que saber dónde está la sílaba tónica. Que en la palabra camino es la sílaba mi, pero en la palabra camino es en la sílaba no. Entonces, ese desarrollo de poder identificar la sílaba tónica juega igual gran parte en cuando están leyendo ese libro, cuando primero están empezando a leer, porque pues afecta la comprensión. Si yo digo camino en vez de caminó, eso va a afectar la comprensión de la lectura. El poder segmentar palabras en sílabas. Si yo le digo, bueno, me parece la primera. A ver, divídeme la palabra en la palabra mesa. Mesa. Y luego la última viñeta que ves ahí, si yo digo mesa, ¿qué palabra dije? Ellos tienen que poder combinar esas sílabas para decirte la palabra completa. Ahora, cuando hay estudiantes que siguen leyendo sílaba en sílaba, ahí es el tema de la fluidez. Y lo que a mí me gustaba hacer como maestra es que utilizaba mi teléfono y yo grababa al niño leer o a la niña leer y luego dejaba que ellos escucharan cómo estaban leyendo. Porque en su mente se escucha bien, pero no es hasta que lo escuchan, ya que no están leyendo, que se están dando cuenta, oh, así no se lee, eso no tuvo sentido. Y regresó a un punto que hice al inicio, de decir, ¿sabes qué? Escúchame a mí leer y luego quiero que tú leas igual que yo. Si su hijo está en kinder o primer grado y está leyendo sílaba en sílaba, eso es normal todavía. Son hasta los finales de primer grado donde se espera que un niño ya deje de leer así completamente. Pero al inicio, y yo diría que a partir todo grado de kinder, van a seguir leyendo sílaba por sílaba con la esperanza que se están regresando a leer esa oración con fluidez, es decir, leer como hablas.
Pero eso es algo que le puedo recomendar, mis Flores, que grabe, utilice su teléfono para grabar a su hijo, a su hija, y luego que lo escuche, para que escuche cómo es que se escucha él o ella al leer. Y también usted ser ese modelo de lector o lectora y decir, voy a leer yo y luego tú. Bueno, unos juegos que podemos utilizar para esa conciencia silábica, puedes agarrar cualquier cosa que tienes en tu casa. Puede ser unos Legos, una pasta, lo que sea, muy honestamente, lo que sea, unas monedas, y dándoles una palabra, los niños agarran la cantidad de objetos que dice cuántas sílabas tiene esa palabra. Pueden ver que la palabra sol es una sílaba, la palabra lámpara, 3 sílabas, la palabra cocodrilo, 4 sílabas. Y ahí los niños van conectando a nivel auditivo a algo más de tacto, ¿verdad? Están ellos agarrando el objeto como para identificar cuántas sílabas tiene una palabra. Y luego otra actividad que puedes hacer a nivel auditivo es como un juego de adivinanza. A ver, vamos a ver. Estoy pensando en una palabra y para esto no se requiere nada. Estoy pensando en una palabra de 3 sílabas y ahí empiezan, ¿ok? ¿Qué tantas palabras conozco de 3 sílabas? Es un animal que vive en el zacate o en el agua. Y ahí van pensando que animal, vive en el zacate, vive en el en el zacate o en el agua y no tiene patas. ¿Qué palabra podría ser? Dicen culebra o serpiente. Las dos funcionan. Tienen 3 sílabas, culebra o serpiente. Entonces, cualquiera de las dos. Pero agarrarlo así como un juego. Es igual, repito, a nivel auditivo. Ya el otro ejemplo que les di, ese era ya más así tacto, ¿verdad? Pero igual a nivel auditivo, que dándoles una palabra, identifican el número de sílabas de esa palabra. Bueno, esos son no solamente 2 jueguitos. Si les interesan más actividades como estas, igual voy a poner mi correo electrónico o mi número de teléfono para que podamos continuar esa conversación, porque hay bastantes actividades que podemos hacer para ese desarrollo de la conciencia silábica. Bueno. Ahora vamos a hablar también del papel de vocabulario. ¿Cómo es que nuestro vocabulario nos ayuda en la comprensión? Si nosotros tenemos un vocabulario limitado o si nuestros estudiantes no están expuestos a mucho lenguaje, eso también les va a afectar en las palabras que sepan al leer, ¿verdad? Si ellos no reconocen esa palabra, si nunca la han usado, si nunca la han escuchado, todo eso afecta en la comprensión. Quiero que se enfoquen más que nada en el cuadro que está como resaltado en un color más fuerte, cuáles son unas cosas simples que podemos hacer para aumentar el vocabulario. Primero es que inicien una conversación. El tan solo hablar acerca de diferentes temas y no relacionado necesariamente a la lectura. Si ustedes se ponen a pensar que todas las experiencias que tenemos durante el día, qué tanto, cómo nos rodea el lenguaje, ¿verdad? Entonces, esas conversaciones que siguen teniendo con sus hijos es primeramente lo más importante que se puede hacer. Creo que ahorita pues hemos visto muchos más niños que están en la tableta, ¿verdad? O tienen en teléfono, los veo en el supermercado, ¿verdad? Que van en el supermercado y están en la tableta o están en el celular. Y eso pues les está limitando bastante el uso de vocabulario y el uso del lenguaje. Entonces eso es lo primero, algo vamos a decir, simple que podemos hacer, esos cambios chiquititos que tienen gran impacto. Leer juntos.
cuando un estudiante ve la lectura como un chore, ¿verdad? Un quehacer que, ay, tengo que leer o me van a castigar, o tengo que leer o no voy a poder salir afuera. Eso no ayuda a que vean la lectura como algo divertido. Y cuando ven que ustedes como mamás o papás se comparten en esa actividad juntos, pues ahí ganan los dos, ¿verdad? Está la parte de conversación, pero más que nada esa relación y ese tiempo con sus hijos donde están disfrutando esa actividad juntos y ven que no es un trabajo adicional, una carga adicional para ellos, que tienen que leer antes de poder salir a jugar o tienen que leer antes de estar en los videojuegos, porque luego ahí se va a convertir como un castigo más que una actividad. Y luego otra cosa que también pueden considerar es hablar de lo que ven en la tele o de los videos, de los videojuegos, que repito, tengo dos hijos, una niña y un niño. Mi niña tiene 5 años y mi hijo tiene 10 años. Y él también le encantan los videojuegos, se conecta cada rato con sus audífonos y su micrófono y se la pasa gritando con los que está jugando, ¿verdad? Pero, y me cuesta a mí hablar con él acerca de los videojuegos porque no me interesan, pero tengo que yo realizar que es algo que le interesa a él. Entonces me cuesta trabajo, como les digo, y no les voy a mentir y decir que siempre hablo con él acerca de sus videojuegos, porque sí me cuesta trabajo, porque no encuentro esa conexión con él, con ese videojuego. Pero bueno, ahí vamos y el vocabulario que él utiliza cuando habla de su videojuego, a veces me quedo pensando, wow, yo nunca uso esa palabra, yo nunca he escuchado él decir esto, pero como es algo dentro del videojuego, ahí se agarra con ese vocabulario. Entonces, como familia, ese es trabajo de toda la familia, esa conversación, ese vocabulario. Y más que nada, nosotros nos convertimos en lectores cuando podemos leer algo que es bajo riesgo. Eso quiere decir que no voy a tener examen sobre lo que leí, no me van a castigar si digo algo mal, y es algo que algo que voy a leer naturalmente. Quizás estamos en la tienda y me pides que te lea los ingredientes de X cosa, o que ves algo en las noticias y quiero que me leas algo que viste en las noticias, o la caja de cereal, ¿verdad? Algo de bajo riesgo donde los niños no se sienten que van a ser juzgados si leen o dicen algo malo. Eso con las oportunidades frecuentes de leer es lo que se va a convertir a lectores. Y me quiero regresar con usted, señora Karina, con lo que dijo de su hijo que pues está en 6º grado o 7º grado, discúlpeme que no me acuerdo ahorita qué grado dijo, que el reto ahorita es que le guste la lectura y eso le va a costar trabajo y no va a ser algo que pase de un día para el otro, ¿verdad? Entonces esas oportunidades donde es de bajo riesgo, que no se va a ver como un castigo, ni tienes que hacer esto antes que hacer esto. Así es como se convierten los niños a lectores. Y ahora, una parte más es si decimos, ok, tenemos bajo riesgo, tenemos múltiples oportunidades y es algo que me interesa, y bueno, ahí es como podemos ayudar a los niños que encuentren qué es lo que me gusta leer. Me regreso a la cita que les mostré en la diapositiva, es una de las iniciales, que si me dices que no te gusta leer, es que no has encontrado el libro para ti. Y es a tener esas conversaciones con sus hijos, en que ellos se vean como que son lectores. Mira cuántas veces lees durante el día. Ve todas las cosas que lees durante el día. Vamos manejando, vas leyendo los anuncios. Vamos al cine o ves una película en la tele
Y quizás si eres como yo tengo los subtítulos que van corriendo en la tele porque así es como presto más atención. Pero en nuestras vidas diarias el lenguaje nos rodea, ¿verdad? Entonces es encontrar esas oportunidades de bajo riesgo que les interesa a los niños para que se conviertan a lectores quienes les gusta leer. Y ya he hablado bastante acerca de la comprensión. La comprensión es esa capacidad que tienen, ¿verdad?, los niños para entender o comprender el significado de lo que están leyendo. Y repito la importancia del poder decodificar las palabras. Si no pueden leer la palabra, no van a comprender el texto. Y las preguntas que pueden hacer acerca de la decodificación de palabras. A ver, vamos a quebrarla en sílabas. Escúchame a mí leer. ¿Tuvo sentido decirlo así? No, a ver, vamos a regresarnos a leer. Porque sin eso no va a haber comprensión. Y unas preguntas que quizás la maestra de sus hijos hayan compartido con ustedes en que se puede facilitar esa conversación en casa, pueden ser como las que ven aquí en la diapositiva. A ver, platícame de tu parte favorita. ¿Ya sabías algo de ese tema? ¿Aprendiste algo nuevo cuando leíste el cuento? ¿Te sorprendió algo? Es preguntas que pueden pasar naturalmente según el libro o el texto que esté leyendo su hija o su hijo. También, ahora, esta lista hay muchas más que que había podido agregar también. Y pues hay preguntas de ficción o de cuando es un libro de fantasía, a cuando es un libro de un texto informativo. Así que sí, igual, repito, si quieren más preguntas como estas, que se parecen como estas, pero que vaya de acuerdo con el tipo de libro que están leyendo, por favor, no duden en comunicarse conmigo o con la maestra de sus hijos. Ellas o ellos tienen a la mano estas preguntas que se pueden hacer durante ese tiempo de lectura en la casa. ¿Ok? Y unas recomendaciones finales que tengo para ustedes, que lee enfrente de su hija o de su hija, de su hijo o su hija. Si ven que ustedes están leyendo, igual somos los modelos, ¿verdad?, para nuestros hijos. Si ven que ustedes están leyendo ya o escuchando, a mí me encantan, ahorita estoy con los audiolibros, que me facilita un poco más poder disfrutar de libros sin tener que sentarme a leer. Eso es algo que también a mi hijo le ha gustado mucho. Si tienen una cuenta de Amazon, tienen por Amazon, tienen audiolibros y tienen también la página Epic Books. Lo voy a poner en el chat box. Epic Books. Tienen muchos libros en audio y hasta YouTube. Pueden buscar en YouTube un libro que les gusta y hay canales dedicados a leer esos libros. Entonces, esas son en relación con la viñeta de audiolibros. Les recomiendo YouTube, Epic Books, Audible es la aplicación dentro de Amazon que pueden escuchar los libros. Ser paciente no es algo que va a ser un cambio de un día para el otro, ¿verdad? Les vuelvo a repetir, ese nivel de interés que tienen los niños y con todos los otros compromisos o las tentaciones de fuera, que no son libros, son retos, son obstáculos que tienen que superar para que los niños digan, voy a leer un libro. Anímelos que intenten textos nuevos o géneros nuevos. Quizás ahora tienen muchos libros que parecen comic books, que se ven más como una película más que un libro de capítulo. Visiten la biblioteca pública. Como ciudadanos del condado de Brazoria, tenemos la biblioteca de Brazoria County aquí, pues en Alvin, Brazoria County, que es gratis y que pues visiten la biblioteca pública y ahí la bibliotecaria también puede dar muchas recomendaciones a los niños. Y las cosas que deben evitar es
usar la lectura como un castigo, hacerlo algo aburrido, escoger libros muy difícil para ellos y también que lean en silencio. Cuando leemos en silencio, naturalmente tu atención se te va, ¿verdad? Entonces, sí, pueden aprovechar algún tiempo para que los niños se sienten con ustedes y que los escuchen leer. Y más que nada, no se den por vencidos. No se den por vencidos. Es algo que estamos un plan a lo largo, ¿verdad? Ahorita podemos aprovechar la edad, la adolescencia de nuestros hijos para que podamos darles ese interés a la lectura y que quieran leer. Y pues estamos llegando a los últimos de este taller. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Algunas preguntas o comentarios que tengan para mí, por favor, utilicen el chat box o pueden prender su micrófono. Karina. Quizás solo hacer un comentario, agradecerle por ese tipo de talleres, porque nos ayudan mucho a veces en cosas muy pequeñas. Nosotros como padres también nos equivocamos y exigimos a veces de manera incorrecta a nuestros hijos. Entonces, en lo personal me ha ayudado mucho este taller y muchas gracias. Voy a poner en práctica y gracias especialmente por los audiolibros, porque la verdad estoy un poquito atrasada en la tecnología y no sabía de eso. Y creo que en estos tiempos es muy importante, pues a nuestros hijos sí les encanta la tecnología y es algo nuevo que podemos implementar en ellos para que sigan fomentando la lectura y de una manera que ellos la disfruten un poco más. Sí, muchas gracias por ese comentario. Y les voy a decir mi número, lo voy a poner en el chat box, pero también lo voy a decir en voz alta para que puedan anotar mi número y luego después lo voy a incluir en las diapositivas. Mi número es 281, este es a mi oficina, 281-245-2390. Para cualquier cosa que se los ofrezca, puede ser de este tema o fuera de este tema, en lo que les pueda ayudar o apoyar. Señora Flores, Lisette Flores, veo que tiene su mano también. Sí, buenas tardes ya. Sí. Sí, yo tengo un niño está pequeñito, tiene 6 años, está empezando en esto de la lectura y de verdad que me está costando no mucho porque él es un niño muy inteligente y es un niño bastante, él absorbe mucho el conocimiento bastante rápido. Pero lo que yo noto y yo quiero que me ayuden esto a darme un tip o a darme alguna clase de ayuda, porque lo que yo noto es que él está leyendo y está leyendo un libro, pero él como que su mente se distrae y me reemplaza la palabra con alguna parecida. Uh-huh. Entonces, y no encuentro cómo decirle, no, papá, no es esa palabra, es esta. Pero él me dice, oh, ok, pero se parece, o sea, es lo mismo. Sí, mi amor, pero es lo mismo, pero en el libro no dice eso. Uh-huh, uh-huh. Entonces, no encuentro yo cómo decirle o cómo explicarle que como que él como que para leerlo más de corrido, con más fluidez, él cambia la palabra. Uh-huh. La palabra que se le hace más fácil a él, la dice, aunque es parecida, pero no es la que literalmente dice el texto. Sí. Entonces ahí es donde a veces él tiende un poquito como a confundirse. Y no encuentro yo la manera cómo enfocarlo a que me esté leyendo lo que literal dice el libro. Uh-huh. Sí, la entiendo. Sí, la entiendo. Ajá. Y como maestra de primer grado, conecto con usted y con esa experiencia porque es algo muy común para esa edad.
Mi sugerencia para usted sería que cuando su hijo haga un error como ese, primero le puede preguntar, ¿eso tiene sentido? Yo escuché que dijiste y repite tal como él dijo, toda la oración. Y para que él luego, él escuche cómo es que se escucha para otra gente, porque para él sí tuvo sentido, porque así la leyó y siguió leyendo, ¿verdad? No se regresó a leer, no paró de leer. Para él va bien, ¿verdad? Entonces le ayuda para que usted le diga, ¿sabes qué? Yo escuché que tú dijiste y luego tú lees la oración tal y como él la dijo. Puede empezar por ahí. La segunda recomendación es que le diga, a ver, vamos a ver esta palabra, o sea, que pare de leer y te regresas a esa palabra y que digas, a ver, dime esta palabra sílaba por sílaba. Y luego ahí eso a fuerzas lo va a forzar de quebrar la palabra, pero y luego el chiste es que se regrese a leer la palabra con fluidez y que le regrese a leer el resto de la oración también. Yo diría que empiece ahí por esas dos recomendaciones. Ok, muchas gracias. Gracias. Señora Maldonado. No sé si usted quiso levantar la mano. Me voy a esperar unos minutitos más. Okay. Bueno, aquí voy a seguir unos minutos más para alguien que quizás no quería preguntar algo en grupo entero. Aquí voy a estar como unos 5 minutos más. Mi información lo voy a poner en las diapositivas. Creo que mis pasarela, bueno, esta está grabada, ¿verdad? Y entonces mis pasarela, tiene como en la página de internet donde ella pone todas las diapositivas o las sesiones para que puedan regresar a ver la sesión si les interesa. Hola, buenas tardes, perdón. Hola, buenas tardes. No podía quitar el audio, perdón. No se preocupe. Pues yo solamente quería preguntarle a mi hija más grande, tiene 9 años, a ella le gusta mucho leer, pero ahorita sus maestros le han puesto, ¿cómo dice? Audio, lectura de audio. Sí. Y yo le decía que es mejor leer, pero entonces ahorita la estoy escuchando y escucho que dice que también está bien escuchen el audio. Sí. Entonces la sigo dejando que ella escuche el audio. Sí, eso es algo que ayuda también a la comprensión, porque pues puede que la niña esté visualizando también al que está escuchando el texto y ella se está visualizando, imaginando cómo se ve, ¿verdad? Esa parte del texto. Algo que me gusta hacer con mi hijo es que, ok, tienes el audio, pero también tienes el libro, así que mientras escuchas, estás tú leyendo, usando tus ojos para seguir las palabras. Entonces puede ser como una mezcla de las dos, pero 100% está totalmente bien y se acepta que los estudiantes disfruten de un audiolibro. Oh, ok. Ok, sí, esa era mi duda. De hecho, estos días estaba pensando, porque dije, no quiero que se vaya a dejar de interesar en la lectura, en estar leyendo. Pero ahorita sí que la estaba escuchando a usted, yo dije, ok, entonces también eso le ayuda. Sí, sí, mucho. Y porque eso, pues, aún ayuda, no que ayude más en la comprensión, pero como que se tienen que concentrar más en el audio, porque si se pasa de algo, luego puede que no van a poder seguir el resto del cuento. Entonces tiene, como le digo, un balance, ¿verdad? Porque teniendo solo el audiolibro, se corre ese riesgo, que no estás prestando atención al audiolibro y así que esto te va a afectar la comprensión. Entonces yo diría que la anime también a decir, a ver, encuentra el audio para un libro que ya tienes. Entonces, cuando ella tiene el libro físico frente de ella, pero lo está leyendo a través de ese audio. Oh, ok. Ay, pues muchas gracias. Muchas gracias a usted y muchas gracias a todos los demás que están conectados aquí conmigo. Voy a añadir mi contacto
las diapositivas e igual me voy a quedar aquí unos minutitos más. Muchas gracias por su tiempo. Sé que es limitado su tiempo, así que se los agradezco bastante y que pasen bonito día. Y creo que viene frío estos días próximos, así que estén listos. Gracias.